el Señor la estableció en la tierra. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia realmente? O sea, yo sé que está separada del Estado, de cualquier Estado. Sin embargo, miremos que en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo, la religión oficial, claro que no es el cristianismo en todo el mundo, pero sin embargo, cuando invitan al Papa, lo invita el presidente de esa nación. ¿Por qué está tan ligado eso? ¿Y qué fueron los levitas? Bueno, vamos como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, el asunto es, hablemos primero de los levitas. Dios, cuando forma su pueblo, toma a la tribu de Leví. Recuerde que Leví es uno de los hijos de Jacob. O sea, cuando se habla de las 12 tribus de Israel, es que Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de sus hijos es cabeza de una tribu. De esa tribu, entonces, el hijo es el príncipe. Entonces, Israel tenía 12 príncipes, que eran los hijos de Jacob. Había uno de los hijos que se llamaba Leví. Entonces, cuando Dios los manda a cruzar el desierto, entonces había escogido a Aarón, hermano de Moisés, y Aarón, el hermano de Moisés, ambos eran de la tribu de Leví. Entonces le encarga a Aarón, que es el vocero de Moisés, porque Moisés era tartamudo. Entonces me imagino a Moisés diciendo al pueblo de Egipto, vámonos de aquí. Mientras terminaba, Faraón se arrepentía y volvía y los esclavizaba. Es una broma. Entonces, en medio de esa situación, lo que hace Dios es encargar a Aarón como el sacerdote y los descendientes de Leví como los encargados de administrar los asuntos religiosos, o sea, cuidar el templo, hacer los sacrificios, llevar las ovejas, hacer las reparaciones del lugar, o sea, todo lo que tenía que ver con la obra religiosa, se encargaba ¿quién? La tribu de Leví. Entonces, cuando Dios toma la tribu de Leví, como estaban encargados solo del asunto religioso, para que pudieran ocuparse solo de lo religioso, entonces cuando Dios les reparte la tierra, a las 12 tribus de Leví solamente le da tierra a 11 tribus. Y a la 12 no le da tierra porque es la tribu sacerdotal, o sea, la que se encarga de los asuntos religiosos. Entonces le dice al pueblo, ustedes diezmen para sostener a las 11 tribus, ustedes diezman para sostener a la tribu de Leví, que es la que se va a encargar de los asuntos religiosos, para que no estén ocupados, preocupados por sembrar, si la cosecha dio, si no dio, si llovió o no llovió, sino que ustedes diezman y ellos viven de lo que ustedes diezman para que ellos se encarguen de lo mío. Entonces viene el sacerdocio de Leví, de la tribu de Levita. ¿De ahí salen quién? Todos los sacerdotes. ¿Cuándo se termina el asunto? El asunto se termina cuando el Señor, el sacerdocio levita. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, si yo fuera levita, entonces mi hijo tendría que ser sacerdote, porque era por descendencia, no por llamado, sino por descendencia. Entonces, lo que sucede cuando termina el sacerdocio arónico, con Jesús. Cuando usted se lee Hebreos capítulo 11, todo el libro de Hebreos, el 11 habla de la fe, pero cuando se lee todo el libro de Hebreos, usted encuentra que Dios levanta a Jesús como sumo sacerdote, no de la línea de Leví, no descendiente de Leví, porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, pero lo nombran sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dice la Biblia que era rey de Salem, no se conoce de dónde vino, lo único que se sabe es que Abraham le llevó a Melquisedec los diezmos de todo y le rindió tributo. Y Jesús entonces dice, según el orden de Melquisedec. Entonces,
¿Cuándo termina? Cuando comienza la iglesia. ¿Y cuándo comienza la iglesia? Mateo 16, 19. Tú eres Pedro, no, antes de eso, o sea, cuando hace el decreto, Mateo 16, 19, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Entonces la iglesia católica dice, es Pedro. No, el nombre de Pedro significa piedrita. Piedrita, Petrus, piedrita. Jesús es la roca de salvación. Y el mismo Pedro dice, nosotros como piedras vivas, como piedritas, nos unimos y formamos ¿qué? El cuerpo de Cristo sobre la roca, que es Cristo. Lo que pasa es que es una interpretación equivocada, porque Jesús lo que dice es, ¿cuándo dice Jesús, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Cuando Pedro hace esa confesión, como dice mi hermano, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, tú eres Pedro, hijo de Jonás. Note, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, hijo de Jonás. Sobre esta roca, o sea, tus palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro. No, sobre ningún Pedro. Por eso dice, sobre esta roca, Cristo. ¿Qué tal que Jesús levantando su iglesia sobre Pedro, si al día siguiente lo está negando? Sí, no, es que no es sobre el hombre. No conozco, Señor. No. Por eso digo, es sobre la palabra de Pedro. ¿Cuál fue las palabras de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia entonces se fundamenta ¿en quién? En Cristo, no en Pedro. El fundamento de nosotros, el cimiento que nos sostiene es que Jesús es Hijo de Dios y Dios vivo. Claro. Eso es. Nosotros creemos que Jesucristo es el eterno Dios hecho hombre. Eso creemos en esta iglesia. Que Jesucristo es Dios, el eterno Dios hecho hombre. Nacido de María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es cierto. Como hombre, no como hombre, claro, no como Dios. O sea, María no es la madre. María, madre de Dios. No, María no es la madre de Dios porque Dios creó a María. Y yo no puedo ser mayor que mi abuelo. Yo no puedo ser mayor que mi abuelo. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuándo comienza la iglesia? Comienza cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. No es por decreto. O sea, no es por decreto, es Cristo el que edifica la iglesia. Esta orden que el Señor da con Leví, ¿nacen de ahí el judaísmo? No, el judaísmo comenzó desde antes. Es que el judaísmo, o sea, el judaísmo es la religión del pueblo judío, del pueblo hebreo. ¿Qué adoraba el pueblo hebreo? El pueblo hebreo adoraba al Dios único. O sea, ellos son monoteístas, adoran el mismo Dios que nosotros adoramos. Es que nuestra fe viene de los judíos. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde es que se debe adorar? Y el Señor le dice, la salvación viene de los judíos. ¿La salvación viene de dónde? De los judíos. O sea, nosotros, el cristianismo, su raíz es del judaísmo. Su raíz. La Biblia, la ley, los profetas, los salmos. O sea, es lo que leemos en el día de hoy. ¿Eso viene de qué? Eso es del judaísmo. Es que ellos tienen todavía la Biblia. El problema de ellos es que no aceptaron a Jesucristo como Dios y Señor. Aceptan a Jesucristo como un profeta, como el Yeshua, un profeta, pero no como Dios. Ellos esperan el Mesías. Es que para ellos el Mesías hay dos conceptos para el judío sobre el Mesías. Un concepto para ellos del Mesías es la nación. O sea, la nación será la nación principal sobre todos los reinos de la tierra.
el pueblo de Israel, será la nación sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces ese es un concepto mesiánico. El otro es que Dios va a levantar un personaje importantísimo que será el Mesías y vendrá a poner a Israel como cabeza de todas las naciones. Entonces, y ese no ha llegado todavía, o sea, ninguna de las dos cosas se les ha dado, pero el Mesías vino no como ellos lo esperaban, sino como Dios había determinado, de acuerdo a las Escrituras. Pastor, Mi hermano William y luego mi hermano. esta es una pregunta política, en el sentido de, digamos que mirando desde el punto de vista de la derecha, se abroga el cristianismo a la derecha. Se dice que en la izquierda está todo lo que tiene que ver el ateísmo y un poco de cosas que se comentan. Inclusive en la Biblia dice que los que están a la derecha serán los salvos y los que están a la izquierda no lo serán. Entonces, eso hay que interpretarlo bien, porque yo también sé que en la derecha hay mucho ateo. Y en la derecha se hace mucho mal, lo vemos todos los días, y en la izquierda también. Realmente el ser humano, independiente de que sea políticamente de izquierda o derecha, ante Dios, si no lo ha recibido, pues está perdido de las dos maneras. Pero además que Israel siempre ha estado protegido por Estados Unidos, con todo ese manejo que le dan a la parte política de ese tema. Entonces ahí viene la pregunta. Entonces los de izquierda definitivamente están perdidos, no tienen derecho a salvación y se salva solamente con la derecha, con el señor Uribe, y están muertos con el señor Petro. ¿Cómo es la cosa? Listo. Desde el punto de vista bíblico. Sí, listo. No le puedo responder políticamente. Porque si le respondo políticamente, estaría errando de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. En las Escrituras se pierde, sea de derecha, de izquierda, de centro, apolítico, político, se pierde el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios que murió por él para salvarlo. ¿Listo? Entonces se pierde de derecha, de izquierda, de centro, apolítico, político, como sea, mejor dicho, no se pierde, ya está perdido. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo otro, ¿por qué Estados Unidos protege a Israel? No por ser de derecha, sino porque el pueblo norteamericano se funda con cimientos de la palabra de Dios. Judíos convertidos que llegaron y peregrinos que salieron de Inglaterra perseguidos por la religión, anglicanos, católicos, persiguieron a los cristianos, entonces, y a los judíos lo están persiguiendo en ese momento, y ellos emigraron como peregrinos a Norteamérica y establecieron la nación, y su constitución inicial era la Biblia, y su moneda, el dólar, dice: en Dios confiamos, porque su principio era bíblico, cristocéntrico. Entonces, ¿por qué favorecían a Israel? Porque pues muchos eran judío-americanos, y eran cristianos, y nuestra fe viene de los judíos, y Dios dice que debemos orar por Israel, entonces hay que orar por Israel. Entonces esa es la razón por la cual lo defendían y lo protegían, y todavía lo defienden y lo protegen, porque queda Más bien que protejan, más bien Israel no demanda protección, no necesita. No, es que en Israel toda persona, terrenalmente, toda persona es un soldado, y cada año tienen que ir un mes. O sea, los que prestaron servicio militar siguen prestando un mes cada año, o sea, se mantienen activos, mujeres y hombres, todos se mantienen activos. Eso por un lado. Y por el otro, es el pueblo de Dios. Tiene la protección
de Dios. La mayoría de los premios Nobel que hay en el mundo son judíos, o judíos rusos, o judíos norteamericanos, o judíos españoles, pero son... Hasta los de izquierda, Marx era son judíos. El mismo Marx, Era judío. Freud. Entonces, el asunto es que el Marx escribe. Ahora, es interesante, cuando Marx tenía 19 años, hizo un escrito, un ensayo, en su universidad, donde decía que nadie se salvaba sino por Jesucristo. Marx, a los 19 años, antes de escribir su aberración de El Capital. Y digo aberración en el sentido de a dónde desencadenó, de muertos y demás, sin hablar que la derecha sea buena. Todo gobierno es malo mientras no aplique la justicia, sea de derecha o de izquierda, mientras no aplique la justicia. Y la justicia no la van a aplicar porque la justicia es divina. Y mientras el mundo sea manejado y dirigido por pecadores, cualquier cosa puede pasar de derecha o de izquierda. La derecha ha puesto muertos, la izquierda pone muertos. ¿Por qué? Porque el interés está por otro lado. El interés está en mi provecho, mi beneficio, lo que yo quiero, y hay corrupción de ambas partes. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No olvidemos eso, somos pecadores. Entonces, cuando usted va a elegir y usted vota por Uribe, Uribe es pecador. Y si usted vota por Petro, Petro es pecador. Cualquier cosa puede pasar con esos dos personajes. ¿Por qué? Son pecadores y tienen sus propios intereses, no su interés, no mi interés, sus intereses y el de los que los apoyan. Pero si hay cristianos en la política, ¿no pueden ser luz allí? Mire, tenemos que ser sal y luz en todo lugar. Entonces, si usted se lanza como, siendo cristiana, se lanza como candidata a la política, yo voy a votar por usted y voy a orar por usted para que le vaya bien y ojalá no se tuerza cuando llegue. Pero si usted me dice, pastor, déjeme en la iglesia promover mi campaña, no, hermana, la iglesia es para predicar la palabra del Señor, no para hacer política. Nombrados para predicar el evangelio. Y me gusta la política, y de hecho yo soy cofundador del movimiento Unión Cristiana en Colombia y fui su presidente a nivel nacional. Y colocamos las dos primeras personas a la constituyente y colocamos los primeros senadores y congresistas. Colocamos a Vivian Morales, pero me retiré totalmente cuando empecé a ver que incluso cuando militaba en el Partido Liberal vi menos cochinadas que las que vi dentro de los cristianos, pero entendí que simplemente somos ¿qué? Pecadores. Entonces, ahora, a mí me propusieron pagarme la campaña para ser concejal aquí en Bogotá, y me ofrecieron, le pagamos toda la campaña y todo lo demás, y tiene la posibilidad de salir, y yo dije, no, muchas gracias, yo soy pastor, me gusta la política, pero soy pastor, y no voy a cambiar lo mejor por algo temporal. Lo que tengo es eterno, pero respeto a los hermanos que se lanzan, a los pastores que se lanzan, respeto la posición de ellos, voto por creyentes cristianos que se lancen a la política, votaría por uno de ellos. Que salió torcido, que salió malo, problema de él, porque yo también soy pecador, y el que esté firme, mire que no caiga, él tendrá que responderle a Dios. Pero cerremos aquí, porque eso es política y aquí venimos a hablar de otra cosa fuera de la política. Hermano y hermana Martisaura. No, gracias. No, es para aclarar algo que históricamente conozco, y es que realmente el judaísmo nació después de la destrucción de las 10 tribus del norte, después de la separación de los dos reinos. Eso sucedió más o menos 1000 años antes de Cristo, cuando el hijo de
de Salomón dividió el reino por la profecía y el Roboam. pecado de David. Antes existían todas las tribus. Cuando fueron destruidas las 10 tribus del norte, entre esas estaba la tribu de Leví, aunque quedaron algunos en las ciudades que Dios les entregó dentro de todas las demás tribus, porque Dios les entregó algunas ciudades que eran las ciudades de refugio. Sí. Sin embargo, el judaísmo realmente nació cuando fueron esparcidos los judíos, finalmente 150 años después, llevados por los caldeos, entre ellos Daniel y muchos otros, los otros, Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres caldeos, y ahí nació el judaísmo. De manera pues que el judaísmo nació 600, 700 años antes de Cristo. Y en el tiempo intertestamentario, es decir, unos 400 años, empezaron a fundarse sinagogas para ser enseñadas las escrituras en las sinagogas, no templos. Y esa es una aberración que se ha venido llevando, porque el templo no es sino uno solo y ya fue destruido en el año 70, el templo de Jerusalén. Y hay del día que empiezan a construir ese templo, porque ese es el anuncio de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el judaísmo realmente existe desde 600 años antes de Cristo, 2600 años antes de Cristo. Y los levitas, pues aunque los judíos tienen muy claro eso, lo que existe realmente actualmente es la nación judía, o sea, la tribu de Judá. Sí, la nación como tal. De donde nació el Señor Jesucristo, por eso Él es rey sacerdote. Es que lo que Dios le prometió a David es que iba a tener un descendiente reinando para siempre. Y Jesús es descendiente de David. Entonces, por esa razón es que predomina, y ellos entonces, David fue su rey, esta es su nación, por eso se habla de la nación judía. El que amalgama que otras de las tribus, de los compañeros y todo, pero otros están por fuera, que se quedaron aparte. Pero lo importante es para nosotros, no es tanto el judaísmo, sino el cristianismo. Pero el cristianismo no como un movimiento religioso, sino como seguidores de Jesucristo, como seguidores de Él, no como movimiento religioso, independiente del apellido que tengamos, que bautistas, presbiterianos, cruzada, asambleas, independientemente de el apellido religioso que se tenga, lo primordial es recordar cuál es el mensaje. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Y como Él dijo, voy al cielo a preparar un lugar para vosotros, en Juan capítulo 14. O sea que nos fue a preparar un lugar en el cielo que nos está ofreciendo gratuitamente. Hermana Martí Saura. Bueno, yo volviendo atrás, cuando usted habló de los sacerdotes, que ellos no se podían dedicar a sembrar ni nada, ahí es cuando creo que nace la palabra, traer el diezmo a la alfolí y haya alimento. Eso depende de nosotros, que haya alimento en mi casa y probadme. Ahí es cuando nos desafía el Señor a probarlo. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. O sea que nosotros somos los encargados de este lugar. Ahí es el mandato con promesa, pero el diezmo no comienza ahí, comienza con Abraham, y de Abraham a Jacob, y de Jacob a Israel. O sea, eso va corriendo en el tiempo, porque algunos dicen, no, es que el diezmo es de la ley. No, el diezmo no es de la ley, el diezmo viene 400 años después de la ley, perdón, antes, 400 años antes de la ley, o sea, con Abraham. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, cuando Jacob promete, voy a ir a la tierra de mi tío y tal cosa, y si me bendice, y entonces yo daré los diezmos de todo. O sea, ya tenía un concepto de ¿qué? Del diezmo, pero todavía no había ley. La ley viene después en el monte de Sinaí, con Moisés. Entonces eso es antes de la ley. Y lo que está mencionando la hermana Martí Saura es que, ¿qué dice Dios? Dice, tráigalos y pruébeme si le va a faltar o no. Ya depende de nosotros. Entonces, si yo creo que, no, es que si lo doy, entonces no tengo leche para mañana. Pero ¿qué dice el Señor? Pruébeme, a ver.
descanse en mí. El asunto es que a veces nos ponemos, y no, y sí, me falta, y no me alcanza, y es mucho. Entonces, cuando es poquito, pues lo suelto, pero cuando es que pasa de 100,000, entonces, bueno, entonces ya me pongo a pensar 2 veces. No. Mire, usted pagaba impuestos en Colombia el 5%, se lo subieron al 7% y siguió pagando, se lo subieron al 10%, siguió pagando, se lo pusieron al 16%, siguió pagando, actualmente es el 19% y sigue pagando. Dios mantiene la misma tarifa, 10%, más retefuente, más todo eso, Dios mantiene la misma tarifa, 10%. ¿De qué? De lo que le he bendecido. Dice, según Dios te haya prosperado, de lo que te ha bendecido. Entonces, si te dio 1 peso, son 10 centavos. Pero si te dio 10 millones, es 1 millón. Sigue siendo diezmo, sigue siendo lo mismo. No aumenta la cantidad. Que aumenta el dinero, no, pero no aumenta la cantidad, el diezmo, es simplemente diezmo. Y usted va a vivir con el 90% si confía en el Señor sin ningún problema. Ahora, quiero decirle algo, ese 90% que le queda no es para despilfarrarlo, también es de Dios y debe administrarlo sabiamente, o sea, da el 10, pero el 90 tiene que administrarlo cuidadosamente. No es que di el diezmo y entonces el otro me lo tiro en cualquier cosa. No, tiene también que administrarlo de acuerdo a la voluntad divina. ¿Otra pregunta, mi hermana? Pero tengo curiosidad por saber por qué no mencionan a Dina, la hija de Jacob, solo a los 12 hijos, las 12 tribus de Jacob, pero a la mujer no, ¿por qué? Bueno, porque cuando se forma la nación, para los judíos, la mujer era propiedad del hombre, era parte del inventario. Por eso dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su extranjero. O sea, la toma como parte ¿de qué? Del inventario. Eso era en ese momento. Entonces, usted lee la escritura y dice, y le dieron de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. No las contaban. Pero no es cuestión de fomentar el machismo, porque Jesús luego viene y dice, claro, dice, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, oiga, trate a su mujer como para usted mismo. Y luego llega Pablo, que lo tildan de machista, ¿y qué dice Pablo? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se sacrificó por ella, murió por ella. Entonces, señores, no es para subyugarlas. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? Dice, la sustenta, la cuida, o sea, el problema es que leemos entre líneas. Mire, la Biblia dice que el hombre es cabeza, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, pero antes de que diga que es cabeza del hogar, ¿qué dice? Sométase unos a otros en el temor de Dios. Y empieza, mujeres, amen sométanse a sus maridos. Y el esposo, ¿sí ve, mija? Pero luego sigue diciendo, y ustedes maridos amen a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, la sustenta, la cuida. ¿Ve? Entonces ahí no se fomenta ¿qué? Machismo. Es lo mismo que usted no encuentra en la Biblia que Jesús haya dicho, se acabaron los esclavos, de aquí en adelante no hay esclavos. Nunca Jesús dijo eso. Y habían esclavos, pero le enseñaba a la gente, trate a su esclavo como su hermano. Trate a su esclavo como su hermano. Ame a su prójimo como a usted mismo. Entonces, cuando yo amo a mi esclavo como a mí mismo, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál esclavitud?
si lo trato como a mí mismo? Le doy el privilegio que me doy a mí mismo. Entonces, no necesitaba una norma que dijera, no tenga esclavos. No, simplemente ¿qué dice? Eso. Entonces, en esa época del pueblo judío era eso. Y entonces el hombre tenía derecho a tener todas las mujeres que quisiera. Pero había que cuidarlas y mantenerlas bien. Y fuera de eso, Jesús ¿qué dice? El hombre debe ser marido de una sola. De una sola. No dice de varias, sino de una sola. Entonces, hay que leer toda la palabra, no solamente una parte. Es que un texto sin contexto es un pretexto. Les recomiendo, cuando ustedes estudien la Biblia, cojan el versículo. Pero cuando lean el versículo, lean el contexto. O sea, lo que está antes y lo que está después del versículo. Después de que lean el contexto, donde está el versículo, leas en el capítulo completo. Después de que se lea el capítulo completo, entonces se lee el libro donde está. Y después de que se lea el libro donde está, leas el testamento donde está, que hable sobre lo mismo. Y después de que se lea ese testamento donde está, leas el otro. O sea, toda la Biblia para que saque la conclusión. Entonces, cuando usted mira toda la palabra, va a encontrar que no es ni machismo, ni liberación femenina, ni esclavitud, pero libertad con responsabilidad. Porque es que algunos pensamos de libre albedrío es para hacer lo que nos da la gana. No, es libertad con responsabilidad. Es autonomía, pero responsable. Entonces, que eso es lo que nos olvidamos muchos de ellos. Es que tengo libre albedrío, pero no es para hacer lo que a mí me parece. Es para actuar dentro de la voluntad divina. O soy esclavo de Dios o soy esclavo del diablo, pero no soy totalmente libre. Ahora, cuando soy esclavo de Dios, soy libre. Yo creí que esclavo de Dios y esclavo del diablo, está uno esclavo. Sí, es esclavo. Pastor, hay una pregunta. Porque Dios es el amo. Que, fíjese, cuando se fundó el catolicismo, todos nosotros que estamos aquí venimos del catolicismo. La mayoría. Sí, la gran mayoría no, yo creo que los más jovencitos no. 100%. O los hijos por ejemplo, del señor... pero él era católico. Sí, yo también era católico. Y la señora de él, la señora Beatriz, era también católica. Y paisa. Para acabar de completar. Sí, para acabar de completar. Fíjense que por qué los paisas tienen siempre, antes, ya se le quitó esa costumbre, desgraciadamente, porque a mí, yo siendo muchacho, me gustaba la costumbre paisa de hacer el rosario todos los días. Y cada vez que se equivocaban, vuelve a arrancar. El papá decía, volvemos otra vez a comenzar. A mí me tocó decir los 1000 Jesuses. Eso me contó una compañera de trabajo. Sí. Y pastor, ¿y cómo ese catolicismo, ese papa, creo que fue el tercero, cuarto, quinto por ahí, que dijo que era mejor el celibato que el matrimonio, y metió el celibato dentro? Con ese concepto habían otros obispos que no lo aceptaban, pero entonces él lo puso, y el celibato ha venido a hacer las desgracias. Yo digo que ahí metió Satanás acuérdense que los dos son enemigos, y todavía no es que Satanás se haya unido con Dios ni nada, sino sigue Satanás tratando de desbaratar la iglesia de Dios. Y también esta iglesia, y todas las iglesias, porque me dijo mi primer pastor mío, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, Pedro, vamos para allá, y nos salimos a la puerta de la iglesia, y me dijo, ¿ve usted ese grupo de gente que está ahí? Todos esos son miembros de la iglesia. Había como 150. Me dijo, pues ¿sabe por qué están ahí? Por pecadores
porque siguen siendo pecadores. Pero usted ponga la vista siempre adelante, allá adelante está Jesús. Y haga lo que hagan. Y sufrí en esa, después que me dijo eso, a los 15 días sufrí mi primera decepción. ¿Ah? Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Yo no estoy pastoreando ángeles, yo pastoreo pecadores. Y los pastorea a ustedes un pecador arrepentido, es otra cosa. Somos pecadores arrepentidos, pero ¿somos qué? Pecadores. Y cualquier cosa puede pasar. Mientras tengamos el viejo hombre todavía está en nosotros, solo que está dormido. Pero ahí está. No lo deje despertar. La Iglesia Católica dejará el celibato. No sé, puede llegar a pasar, porque como están dándose las cosas, pues puede llegar a pasar, que lo quiten. Es que ese es un concepto que hay que aclarar siempre. La iglesia es una sola y se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Lo demás son religiones, y las religiones son de hombres. Viene el verbo religare, que quiere decir volver a unir. Volver a unirse con Son Dios. religiones. De manera que la iglesia es una sola y fue fundada por el Señor Jesucristo y es del Señor Jesucristo. La iglesia cristiana pertenece a Jesucristo. Las variantes, los hombres, hay congregaciones donde un líder no se pone de acuerdo con el pastor, está en contra del pastor o algo, y le hace el cajón y se le queda con una parte de la iglesia y se va, y forma otra iglesia y le pone un nombre y arranca, y hace el trabajo. ¿Por qué? Es un hombre pecador como cualquier otro. Pero lo importante, esta iglesia, nosotros somos de confesión de fe bautista, pero esta congregación no salva a ninguno de ustedes. Sí, pero no salva a ninguno de ustedes. El que los salva a ustedes es Jesucristo. Si ustedes no creen en Jesucristo como Señor y Salvador y le siguen, no importa que venga aquí 50 años, si no ha nacido de nuevo, no importa que esté aquí 50 años, se va a perder. Porque no se salva por venir a la iglesia, se salva por ser de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de seguir el carácter cristiano parte 2, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Tengo una pregunta. Claro. Yo ahorita pues apenas estoy comenzando bueno, estoy aprendiendo apenas de la palabra, ¿cierto? A mí me surgió una pregunta, una duda. Se dice, bueno, ¿cómo le? Cuando se dice que Jesús es el hijo de María, ¿cierto? Porque bueno, no sé muy bien en qué parte de la Biblia dice que Jesús bajó aquí a la tierra, pero si Él estaba desde que nació aquí en la tierra, ¿o cómo fue ese proceso cuando dice que Jesús vino aquí a la tierra? Bueno, la primera venida de Jesús fue cuando nació de María la Virgen. Y María la Virgen era una mujer que no había conocido varón, eso dice la Biblia. O sea, no estoy defendiendo la virginidad de María ni la adoración a María, sino lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 2, capítulo 1, versículo 26 dice: y el ángel del Señor vino a una virgen de Nazaret llamada María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, que es lo que ahora van a celebrar en Navidad. Entonces, el ángel viene y le dice a María: oiga, usted está embarazada. Y María le dice: pero ¿cómo así? Si yo hasta ahora no conozco varón. Y cuando eso no había inseminación artificial como ahora, no habían bebés probetas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Ella tenía novio, ya estaba comprometida en matrimonio, o sea, tenía novio, pero no era como ahora que el novio visita a la novia en la cama de la casa. No, en esa época no.
Estaba desposada, o sea, ya había un compromiso, y en ese compromiso, entonces ya oficialmente era la esposa, y para romper el compromiso tenía que darle carta de divorcio, porque ya estaba el compromiso. O sea que ella no podía decir, ah, no, es que me enamoré de otro y dejo a este, como pasa hoy. No, ya había un compromiso, y para romper el compromiso tenían que darle carta de divorcio. O sea que ya legalmente la mataban a pedrada. Entonces, ¿qué sucede? El ángel le dice que ella está embarazada, ella acepta, cree por fe, dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu voluntad, tu palabra. Y entonces queda embarazada. Y va y le dice al novio, a su prometido, oiga, estoy embarazada. ¿Qué? ¿De quién? ¿Cómo así? Barájemela más despacio. ¿Cómo así que usted está embarazada? Si no hemos tenido nada, y ahora que me la va a achacar a mí. Dice, no, del Espíritu Santo. ¿Qué había hecho usted, Señor? ¿Ah? No creer. Eso hizo José. José no le creyó. Dice, a otro perro con ese hueso. Conmigo, nada. ¿Cómo así? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice, cuando José se enteró, quiso dejarla secretamente. Él estaba muy tragado de ella. Estaba muy tragado, porque donde él salga y diga, vea, María me la jugó, está embarazada, la matan a pedrada. Entonces más bien él se quiso, dice la Biblia, que quiso dejarla secretamente, porque si se va secretamente, ¿quién había sido el culpable? Él. La gente había dicho, este embarazó a María y se voló. Embarazó a María y se fue. Entonces, de esa manera le preservaba la vida, la protegía. Pero vino un ángel y le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, bueno. Y claro, tiene que haber sido algo sobrenatural, no fue que se le arrimó un amigo y le dijo, vea, tranquilo, es del Espíritu Santo. No, fue algo sobrenatural, un ángel vino y entonces él quedó convencido. De esa manera entonces nace Jesús de María. Entonces ahí viene Jesús, ¿por qué? Por primera vez a la tierra como hombre. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo dice a Filipenses, dice lo siguiente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Entonces, esa es la situación. Viene, ¿por qué? Por primera vez. Pero viene, comienza a crecer y a enseñar cómo el hombre debe relacionarse con Dios, y aparte de eso, cómo puede vivir para Dios sin pecar. Porque hasta ese momento el hombre siempre la excusa, y la que tenemos ahora, es que somos humanos. Es que somos humanos, por eso la embarré, porque es que esta carne. Jesucristo vivió en la carne y se fue tentado en todo, pero sin pecar. O sea, no pecó, para mostrarnos que se podía vivir para Dios de esa manera. Entonces, cuando se ofrece en sacrificio, lo matan y derrama su sangre por nuestra salvación, Dios acepta ese sacrificio en favor de nosotros. Y va a volver por segunda vez. Pero ya no va a venir, ya no hay crucifixión, pero no va a venir para que lo mate un sicario en una moto, o les disparen un francotirador de un edificio. No, va a venir con poder
y gran gloria, y va a venir a juzgar a todos, vivos y muertos, y va a lanzar a la bestia y al falso profeta, a Satanás, al lago que arde con fuego y azufre, y a todos los seguidores de ellos, y va a tomar a los suyos, y ahí viene lo de la derecha y la izquierda. Unos van a estar a la izquierda y otros van a estar a la derecha. Los de la izquierda se van a perder, pero no políticamente, sino por no haber aceptado a Jesús. Y los de la derecha es que tienen que estar en algún lugar. Pudo haber dicho el autor sagrado al frente y atrás, o arriba o abajo. Entonces simplemente dice, pues el escritor usa sus propias palabras, y ¿qué dice? Él es derecho, él no es zurdo. Ser derecho. Claro, él es derecho, no es zurdo. Entonces dice, los que van a estar al lado del Señor, ¿quién? Los de la derecha. ¿Y a la izquierda quién? Los otros. Cuando yo era pequeñito empecé a escribir con la izquierda y me daban con una regla, un palo grandototo, porque tenía que escribir con la derecha, porque es que era malo escribir con la izquierda, eso era del diablo. Pero estaba equivocada la maestra, no tenía nada que ver con eso. Simplemente la Biblia dice, como les digo, o sea, yo soy derecho, ¿y qué digo? Aquí los que están a mi derecha, porque entonces los que están aquí sentados a este lado, grave. Pero no se trata de lugar, sino que dice, y serán juzgados según sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, estoy hablando de Apocalipsis capítulo 20, 19 y 20, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, sufrirá la muerte segunda. Muy bien, hay muchas preguntas, mucho tema para resolver, pero se nos terminó el tiempo del estudio. Pero no olviden, no se salva por color político, no se salva por religión, no se salva por lo que usted haga, bueno, muy bueno, excelente, no se salva por eso. La única manera, no se salva por decreto tampoco, no es por decreto. La única manera de salvarse es aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por sus pecados y los míos, y por fe en Él aceptamos ese plan de salvación, y ahí está, eso es todo. Si usted cree y vive Juan 3:16, nos veremos en el cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, ¿quién? Todos, de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea, todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a adorar a nuestro Dios a través de la alabanza, a través de las ofrendas, y vamos a reflexionar sobre el carácter cristiano, parte 2.